Hans, qué gusto saludarte, qué gusto platicar nuevamente contigo y amigos y amigas, también un gusto saludarlos. Soy Christian Ehrlich, director de la ISDR, que es el Institute for Strategy and Defense Research. Pues con mucha emoción de presentarles, ¿verdad, Hans, lo que vamos a estar teniendo acá en Monterrey en algunos días y también platicarles de algunas novedades que hemos realizado entre nosotros. Estupendo, Cristian. Gusto verte nuevamente en estas plataformas, muy entusiasmados con las actividades que tenemos planificadas próximamente, tanto a nivel de documentos, de ensayos, pero también de un evento internacional que les platicaremos en un momento. Cristian. Oh, buenísimo. La verdad es que ya después de un poco más de 2 años que hemos estado colaborando juntos y pues entre ambas instituciones promoviendo un diálogo de alto nivel en materia pues de cultura estratégica en México, pero particularmente en el tema que tiene que ver con el papel de México en la seguridad internacional y sobre todo el papel que debiese tener un país del tamaño como México en el escenario internacional y pues de eso versa precisamente el foro que estamos organizando juntos, ¿no? Así es, efectivamente, ese es el gran tema. Cristian, tú lo dijiste bien, considerando la importancia que tiene México en el plano internacional, México un país del G20, México en la ubicación geoestratégica como parte de Norteamérica, que deberíamos entenderlo un poquito más desde una perspectiva transatlántica. Creemos que aquí hay un tema, hay varios temas que trataremos de abordar en el evento internacional que estamos realizando en 30 y 31 de octubre en la ciudad de Monterrey, en el campus del Tecnológico de Monterrey, en conjunto el Tecnológico, ISDR y la Fundación Konrad Adenauer, pero tenemos también algunas actividades previas, Cristian, que tú nos vas a Sí. comentar ahora, unos papers donde hemos tratado de ya calentar motores y presentar Ujú. algunos temas que también se van a discutir en el Congreso, que presento en un ratito más. Pero, Cristian, de repente tú nos presentas ahora un poco cuáles son esos papers, Claro, cuáles son los temas que vamos a tener en los próximos días ya disponible para todos ustedes. claro, claro, claro. Bueno, la idea era llegar a este foro después de haber generado cierta tracción y con generar cierta tracción me refiero a tener una serie de discusiones sobre temas estratégicos que se van a abordar en el foro, pero pues para ir sumando a más personas que tienen interés en estos temas y también ahondando en algunos aspectos específicos que tienen que ver con el papel de México en la seguridad internacional y que, insisto, algunos ponentes de altísimo nivel pues van a estar abordando de manera directa en el foro. Son particularmente 3 papers que hicimos en conjunto entre la CAST y nosotros. Uno tiene que ver sobre, le llamamos la ambigüedad estratégica de México con relación a su política exterior y abordando el concepto de ambigüedad estratégica, quisimos aterrizarlo a un ejercicio hipotético de un eventual acercamiento de México hacia la OTAN. No significa que México en algún momento buscaría ser parte de la OTAN como tal, pero sí hay una serie de mecanismos de cooperación entre la OTAN y otras naciones como Colombia, por ejemplo, que son socios globales y que pudiera ser muy interesante para México. Eso lo abordamos en un paper en particular. También hay otro que tiene que ver sobre la perspectiva de género en los estudios de seguridad que elaboró la maestra Giovanna Villalobos, que también ustedes van a tener acceso a esa discusión más adelante. Y hay un tercer paper muy interesante que realizaron ustedes en particular en la CAS desde aquí de México y con el apoyo de la Casa Central allá en Berlín, sumamente interesante y que tiene que ver sobre el concepto de amenazas híbridas tanto en México como en Europa y particularmente en Alemania. Y cuando hablo de amenazas híbridas me refiero a esta serie de mecanismos irregulares de los cuales se hacen uso o hacen uso naciones de pronto que no comparten con México y con naciones como nosotros los mismos valores liberales democráticos y que hacen uso de estas técnicas para socavar nuestras instituciones democráticas. Esos son los 3 papers en particular que realizamos en conjunto con ustedes y que se van a presentar previamente a este foro. Efectivamente, gracias Cristian por esa precisión. Esos son los tres papers que, insisto, van como que calentando el ambiente, generando un rayado de cancha de temas que nos
preocupan en general y que también nos van a preocupar en el Congreso que ya los mencionamos, este segundo foro de seguridad internacional y particularmente analizando el rol de México. Y ese foro que se realiza los días 30 y 31 en Monterrey tiene esencialmente dos partes. Una primera parte que tiene más una mirada geopolítica, geoestratégica, enfocado en diferentes regiones para ver cuáles son los desafíos de seguridad. Empezamos obviamente con un barrido general, los desafíos de seguridad, donde tenemos como invitado estelar al doctor Carlo Masala de la Universidad del Ejército de la Bundeswehr alemana, que nos va a dar un pantallazo general y luego entramos en diferentes áreas geográficas, empezando por lo que probablemente para México sea la región más importante, que es Norteamérica, por la profunda integración que tiene México en esta área de Norteamérica, pero le echamos una mirada después al sur del continente, Sudamérica, qué es lo que pasa ahí. Hay el caso colombiano que mencionaste, Cristian, sobre el tema de la participación de Colombia en la OTAN. Ahí de repente provocamos alguna discusión en cuanto a si esto es un escenario que puede importarle a México también. Luego nos vamos a una zona de alto conflicto actual, cercano Oriente, donde estamos viviendo todos los días y leyendo todos los días los conflictos que se producen ahí. Y luego viene una segunda parte del Congreso que tiene más aspectos temáticos, empezando por el de ciberseguridad. Cristian, tú mencionaste uno de los tres papers que tiene justamente las amenazas híbridas que tienen que ver con el tema de la ciberseguridad, pero también nos metemos en los temas económicos, porque seguridad y economía también están estrechamente entrelazados, o sea, la economía política internacional y en qué medida eso incide en aspectos de la seguridad. Luego, una mirada, ya que somos una fundación alemana, qué está pasando en Europa. La Unión Europea, Europa tiene una autonomía estratégica y de cooperación, o estamos dependientes ahí también del rol que quiera o pueda jugar Estados Unidos. Luego, un tema que está muy en boga en México, pero de repente no en la combinación con el tema de seguridad, nearshoring y la industria de la defensa. Se abren oportunidades en este campo. Yo creo que eso también para el caso mexicano puede ser particularmente interesante. Y luego vienen dos bloques, uno de los cuales está en uno de los papers que mencionaste, Cristian, el tema de las mujeres en seguridad internacional, que es un panel súper interesante con destacadas figuras, mujeres en temas de seguridad, tanto el ámbito académico, pero también desde el punto de vista estratégico. Y luego prácticamente cerramos con un foro, ya que estamos en el Tecnológico de Monterrey, donde hemos invitado a los estudiantes del TEC de Monterrey a discutir sobre el rol de la juventud en la seguridad internacional, con lo cual queremos también promover que se involucren más, no solo desde el punto de vista académico, que cursen las carreras correspondientes, sino también que se preocupen como actores de sus oportunidades y responsabilidades como jóvenes en la seguridad internacional. O sea, tenemos un programa muy completo Sí. que es de los temas que acabo de mencionar. Los invitamos a participar y si están en Monterrey, por favor, acompáñenos. Aquí les vamos a luego proporcionar la liga para poder inscribirse en el Congreso mismo. Y luego seguiremos, obviamente, profundizando estos temas en actividades posteriores, pero por lo pronto los invitamos muy cordialmente entre el TEC de Monterrey, ISDR y la Fundación Konrad Adenauer de acompañarnos en este segundo foro de México y la seguridad internacional. Les recuerdo los días 30 y 31 de octubre en la ciudad de Monterrey. Gracias, Hans. Gracias a todos y esperamos verlos aquí en Monterrey, las fechas que ha proporcionado nuestro querido Hans. Y yo solo quisiera comentar muy rápidamente que estos temas se abordan poco en México y este es el foro que intenta traer estas discusiones con mayor regularidad y con mayor profundidad a México para seguir tendiendo puentes entre México y Alemania y obviamente es el que sirve de puente entre dos realidades que de pronto parecen muy distintas, pero que tienen mucho en común, pues es la Fundación Konrad Adenauer, con la cual pues siempre estamos muy, muy agradecidos. Muchas gracias, Cristian. Como siempre, generoso y efectivamente eh, subrayo y cierro. Esto es una iniciativa que no tiene solo una mirada académica, sino tiene una profunda mirada político-estratégica. Tenemos que acercar más la discusión y el debate que se realiza en Europa, en Estados Unidos, incluir a México en este debate, porque estamos convencidos que México puede y tiene que jugar
un rol más preponderante, más activo, más proactivo en los temas de seguridad que afectan a México, afectan a la región, pero también nos afectan globalmente. Así que creo que es una Así es. estupenda oportunidad para informarse, para participar y para desarrollar estos temas en un plano más amplio y de mayor profundidad. Así que estamos muy ansiosos ya para poder arrancar esta discusión y les repito, vamos a presentar estos 3 papers previos donde uno ya puede empezar a leer, informarse para luego entrar de lleno en la discusión en el propio foro. Gracias, Cristian, por tu Gracias, cooperación como Hans. siempre. Claro que sí. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a Christian Ehrlich, al director del ISTR, y a Hans Blomeyer como representante de la Fundación Adenauer aquí en México, por sus amables palabras de introducción y de explicación del foro. El tema, la seguridad internacional, es muy importante para las instituciones involucradas y nosotros hemos identificado una cierta falta de interés, digamos, en el ámbito en México, tal vez mejor dicho, una falta de conciencia para el papel que México podría y debería jugar. Antes de este foro internacional que llevaremos a cabo en unas semanas, les queremos presentar ideas y conceptos más específicos para generar interés, curiosidad y un debate. La CAS hizo un policy brief sobre influencias híbridas en México y en Alemania, cuya combinación puede ser muy explosiva, peligrosa, casi para los estados afectados, y por eso tenemos que protegernos y preparar nosotros y las sociedades, ¿no? La naturaleza de las guerras modernas hoy en día ha cambiado mucho. Leemos frecuentemente en periódicos o en líneas, todo el mundo cambió su forma de organizarse, comunicarse, manejar su infraestructura y las economías muy conectadas por todo el mundo. Todo está en lo digital y esto nos abre muchísimas puertas a nosotros, pero también al mismo tiempo abre puertas para malas intenciones. Y tenemos poderes hoy en día en el mundo, poderes muy grandes que no comparten necesariamente los valores democráticos que compartimos nosotros y que tienen un cierto interés en causar problemas o obtener información sensitiva, difundir sus interpretaciones a veces bien raras del mundo y de la política internacional. En México, a veces se tiene la impresión de que falta un poco esa conciencia sobre su tamaño de país, su importancia estratégica, pero también como economía interconectada con el comercio del mundo. Al fin, México es un miembro del Grupo 20 y tiene un valor bien grande para amenazas desde afuera. Tengo ahora el honor de presentarles el autor principal del paper en cuestión, que es el señor Ferdinand Gehringer, hoy en día de Berlín. Es experto de ciberseguridad de la Fundación Konrad Adenauer en esta sede en Berlín, y con quien yo tuve el honor de trabajar en la producción de este policy brief que les estamos presentando al público hoy. Además, les presento con muchísimo gusto el señor doctor Benítez, que es profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México y es experto en temas de seguridad nacional y defensa. Señores, muy bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Iniciamos con Ferdinand como el autor principal. Ferdinand, ¿qué nos puedes decir, qué nos puedes contar? ¿Qué son esas tácticas híbridas en los escenarios de conflictos modernos? ¿Y cuáles son los objetivos? ¿Por qué hay estados que los aplican y por qué hacen eso? Bueno, en primer lugar, buenos días, doctor. Buenos días, Maximilian. Saludos desde Berlín. Es un placer compartir con todos esta mañana y esta tarde en Berlín este plazo con ustedes. La forma de guerra y la forma de conflictos ha cambiado. Como tú dijiste antes, Maximilian, encontramos ahora mismo una nueva manera de guerra asimétrica. La forma de guerra asimétrica ha cambiado porque las regiones, los estados y los continentes están más interconectados. Así que, gracias a la digitalización, a procesos digitales,
a los mercados combinados, a la economía y estas interdependencias de la economía, encontramos más vulnerabilidades, vulnerabilidades sociales, políticos, vulnerabilidades económicos, y justo en estas vulnerabilidades los actores quieren entrar, utilizan estas vulnerabilidades. Y en este contexto hablamos de influencia híbrida. ¿Qué es influencia híbrida? Influencia híbrida es más como una idea, un concepto en que se combinan el uso militar, así que conflictos militares, y combinan con otros instrumentos. Por ejemplo, ciberataques, campañas de desinformación, la propaganda, pero también la presión económica. Así que intentan combinar diferentes tipos con el objetivo de la estabilización de, por ejemplo, sociedades, de estados, de regiones, y influir la opinión pública. ¿Quién aplicaría estas amenazas? Como cuáles poderes, estados o quien sea tiene los objetivos de hacer algo así y dónde lo harían? Es una buena pregunta porque esto cambia mucho. Los actores pueden ser estados, pueden ser actores estatales, pero también no estatales. Y muchos actores estatales intentan combinar y utilizar también grupos privados, grupos criminales. Y el pacto entre los dos es, tienen un objetivo del Estado, y si actúan más o menos en el interés del Estado, el Estado va a proteger o por lo menos tolerar estos grupos. Por ejemplo, Rusia lo hace frecuentemente con grupos criminales en el ciberespacio. Así que grupos criminales atacan otros estados. Por ejemplo, en Alemania tuvimos como un ciberataque cuando era hace 2 años, y no, era el año pasado, contra el Partido Social. Y era un grupo criminal que estaba trabajando juntos con el Estado. Y hablando de estados, especialmente de Alemania, observamos muchos ataques de Rusia, desde luego, ¿no? Estamos en una guerra híbrida con Rusia, de China, de Irán y también de Turquía. Estos son los actores hablando de Alemania y utilizando instrumentos diferentes. Y estamos ahora mismo en un tiempo en que nosotros hasta ahora no lo hemos entendido cómo podemos protegernos como Estado, como sociedad, como economía, y estamos adaptando poco a poco ahora mismo a estos instrumentos, a la influencia híbrida, a las tácticas que utilizan los actores. Ok, eso suena así, bien, bien complicado, ¿no? Para protegerse contra esos grupos criminales si trabajan bajo la protección de estados con tanto esfuerzo como la Federación de Rusia. Y como el título del policy brief que hicimos es la combinación de tácticas híbridas como herramienta explosiva. ¿Nos puedes explicar un escenario teórico de una combinación de esos ataques híbridos? ¿Cuál sería como el worst case de esa aplicación de amenazas desde fuera? Sí, para serte sincero, ahora mismo observamos también esta combinación, ¿no? No es así que es algo nuevo o lo podemos ver justamente en años, no, lo vemos ahora mismo, pero lo que podemos ver es la profesionalización de estos grupos, ¿no? Es que es la combinación y la superposición de instrumentos diferentes. Por ejemplo, un ciberataque combinada con una campaña de desinformación en una temporada electoral. ¿Con qué objetivo?
con el objetivo de crear inestabilidad, ¿no? Con el objetivo de socavar la confianza en las instituciones. Y imagínate si tenemos un ciberataque a la infraestructura electoral, luego una campaña de desinformación con vídeos manipulados o manipulativos, por ejemplo, deepfakes, luego la amplificación a través de las redes sociales, ¿no? Utilizando Instagram, X, TikTok y qué más hay ahora mismo en las redes sociales, y luego explotar la tensión social y políticas existentes. Así que esto es un escenario que podríamos ver mucho más. Y si vemos un poquito, no sé, si abrimos un poquito el ámbito desde Alemania a los Estados Unidos, por ejemplo, vemos ahora mismo intentos de Irán, pero también de Rusia, a influir justamente en esta temporada electoral. Así que es la combinación y la superposición más profesionalizado. Ya mencionaste Alemania, ¿no? Como país, digamos, bien importante en Europa y también en el mundo, ¿no? Muchos intereses hay, muchos intereses extranjeros. En Alemania, ¿qué casos hubo y qué consecuencias, qué tipo de consecuencias hubo? ¿Qué estás observando tú en Alemania y por qué es como tan peligroso ahí? Diría que por los actores es tan difícil porque podríamos observar este ciberataque contra el Partido Social el año pasado. Luego tuvimos esta campaña de desinformación, se llama, está aún activo, Doppelgänger, que pasó ahí. Era una campaña de desinformación que Rusia ha activado en Alemania y enfocándose en desacreditar el apoyo alemán a Ucrania y minar la confianza en el sistema democrático. Y Rusia utiliza sitios web falsos que imitan medios muy famosos en Alemania, como Spiegel y Bild, difundiendo noticias falsas distribuidas en redes sociales. Así que justamente utilizando estos instrumentos en la influencia híbrida. Además, tuvimos en el año 2021 un ciberataque enorme, un ciberataque chino a la Agencia Federal de Cartografía y Geodesia alemán. Y el objetivo de los chinos era robar datos sensibles e infiltrarse en la red de la agencia. Y la agencia es muy importante por causas o por temas de estrategia de Alemania, porque tiene muchos datos sobre nuestra infraestructura. Así que vemos un sistema, vemos claramente un plan de los actores. Tenemos las campañas de desinformación, tenemos ciberataques y en el año que viene tenemos elecciones en Alemania. A ver qué vamos o qué podemos observar en los próximos meses. Sí, ya me imagino que esas elecciones van a ser muy interesantes, ¿no? Para como dices, campañas de desinformación. Y si yo me imagino, ¿no? Como digital native, tengo 31 años ahora, piensas que más o menos sabes lo que está pasando en las redes, pero a veces encuentras información y piensas, ah, eso debe ser real. Y de pronto te enteras, ¿no? Que eso era pura mentira. Y obviamente eso puede ser peligrosísimo para si aplican para de manipular, digamos, la población. Pero ahora solo hablábamos de retos y de las amenazas. ¿Hay medidas para protegerse? ¿Qué podríamos hacer como Estado, digamos, en la política? ¿Hay formas, estrategias para protegerse y para sensibilizar tal vez un poco a la población? En primer lugar, es una tarea de toda la ciudad.
Y hablando de acciones, remedios o cómo prepararse contra eso, es siempre la triada de prevención, de detección y de reacción. Es esencial para la seguridad nacional en este contexto. Así que, ¿qué deberíamos hacer en los próximos meses? Sensibilizar más la población, como siempre, ¿no? Es nada especial, pero también utilizar formas más creativas. Así que, ¿cómo podemos proporcionar un poquito la educación y la información a través de igual influencers, ¿no? Es que hay que también comunicar con todas las generaciones. Así que igual utilizar influencers para llegar a las generaciones más jóvenes. ¿Cómo llegar a las generaciones mayores? Hay que dirigirse a través de iglesias, de festivales, de supermercados, de cafés de la ciudad. Así que encontrar formas más creativas y no solo comunicar sobre los políticos, sobre los diputados, no sería suficiente. Además, deberíamos comunicar más, como el Ministerio de Defensa, por ejemplo, o de Asuntos Interiores, deberían comunicar más sobre la situación, hablando sobre la seguridad nacional. Claramente comunicar que estamos en una guerra híbrida contra Rusia. Esto hasta ahora no estamos comunicando. Es la prevención. Luego la detección. Hablando de la detección, idealmente necesitaríamos un centro de defensa híbrida eficaz. Es crucial. En este centro hay que planear y plantear una imagen de situación que incluye todas las tácticas. Así que el espacio de información, el espacio de ciber, la infraestructura crítica, para monitorear, para analizar las tácticas híbridas. Estos son todos influencias. Y hablando de combinación, de superposición, hay que tener un conjunto de vista, digamos así. Así que un tablero de control que nos permita una visión integral de las amenazas. Y luego la reacción, tomar precauciones, preparar a la población a fallos de alimentación, a fallos de preparar la sociedad a estados de crisis, a situaciones de crisis. No hablamos de este momento de una gran crisis en Alemania, pero hay que prepararse con la comunicación y luego también con acciones en la población y con ejercicios. Esto sería la triada prevención, detección y reacción con algunos ejemplos, cómo se puede preparar y qué se debería implementar. Muchísimas gracias, Ferdinand. Me imagino para los políticos también es algo muy difícil, ¿no? Porque si por un lado tienes una amenaza que ni siquiera tú entiendes necesariamente perfectamente bien, y al mismo tiempo deberías explicar a la población cosas que son malas, ¿no? Que son amenazas, que no causan, digamos, emoción positiva, y eso políticamente pues me imagino que no es una linda cosa, ¿no? Pero sí, tenemos que enfrentar las realidades del mundo hoy en día, y ahora escuchamos de Alemania y las amenazas que estamos enfrentando ahí. Y ahora tengo unas cuestiones para mi amigo Raúl Benítez, que está aquí en México y que ya ha leído el policy brief que estamos publicando, y ahora tiene su papel como comentarista. Queremos escuchar, Raúl, ¿qué opinas tú sobre el brief, sobre la conversación que acabamos de tener y sobre el tema en conjunto? Bueno, felicito a la Konrad Adenauer Stiftung por la iniciativa de debatir el tema de ciberseguridad y amenazas híbridas, porque es un tema que en México muy pocas personas tienen conciencia de su magnitud. Aquí hay muchos problemas. México es un país que es importador
de productos tecnológicos de todo tipo, no es un país productor. Por lo tanto, también las estrategias de defensa significan comprar a empresas privadas y hacer acuerdos con gobiernos, con agencias de defensa, con agencias de inteligencia, que ayuden al gobierno mexicano a protegerse de posibles ataques híbridos, ataques de ciber. Ahora bien, el problema mexicano es más grave porque el gobierno solo ha respondido cuando ha sido atacado después. No tiene mecanismos de prevención que puedan lograr evitar ataques. Esto ha sido así desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, no solo vienen los ataques de Rusia, de China, de Irán, también vienen de actores privados y actores hasta gubernamentales del mundo occidental. El primer gran escándalo que hubo en ese sentido fue el de Wikileaks hace más de 10 años con Julian Assange y bueno, salió de Australia el tema de un actor privado y fue hacia el gobierno de Estados Unidos a atacar las bases de datos del Departamento de Estado de Estados Unidos y ahí afectó mucho a México porque se intervino la información secreta, confidencial, que la Embajada de Estados Unidos en México publicaba sobre aspectos de seguridad de México, problemas militares, problemas de narcotráfico, etcétera. Y el gobierno en ese entonces de Felipe Calderón se enojó mucho con el embajador de Estados Unidos porque se hicieron públicas las opiniones negativas del embajador de Estados Unidos sobre el gobierno mexicano. Después viene todo este tema de Wikileaks con Julian Assange, cómo afectó las relaciones y las desconfianzas entre los gobiernos, y ahí viene un problema, la sociedad civil. Por ejemplo, Wikileaks y Julian Assange han sido designados por algunas ONGs de alcance global como Amnistía Internacional como Robin Hood de la información. O sea, que no están atacando por golpear, sino están atacando por defender el derecho de la sociedad civil a la información gubernamental que no dan los gobiernos. Entonces, ahí hay un doble discurso. El derecho a la información en una democracia que los ciudadanos, los partidos políticos y los empresarios tienen que conocer, más el derecho a la privacidad. Entonces es Robin Hood contra el interés del Estado, el derecho de los ciudadanos de saber, pero también el derecho de los ciudadanos de que el Estado proteja su información. Y aquí viene el rol de los agentes privados. Por ejemplo, es muy común saber que los bancos en México son los que tienen los mejores sistemas de información, que hay intentos de robo a cuentas bancarias de empresas, de personas, y eso es un ataque a la seguridad. Entonces, también es un grave problema. Y entonces en las democracias está este dilema que no se puede resolver. Yo creo que en Europa es un gran problema, en países democráticos como México, creo que México es una democracia débil, pero sigue siendo una democracia, entre el derecho de los privados a que no se conozca cosas de su vida privada como sus cantidades de dinero ahorradas, sus cosas particulares, sus manifestaciones políticas, etcétera, frente a pues el derecho a que tiene que haber publicidad de muchas cosas por parte del gobierno. Ahora bien, en países atrasados como México, el documento ayuda mucho a comprender cómo se tiene que hacer esta triada, que bien nos estaba hablando Ferdinand hace un momento, para poder tener acciones organizadas de protección. Por ejemplo, porque el gobierno de México solo reacciona cuando es atacado, después de que es atacado. Ese fue el caso, por ejemplo, de Guacamaya Leaks. Guacamaya ataca a la Secretaría de la Defensa Nacional de México, hace pública mucha información y mucha gente dice, qué bueno que Guacamaya hace pública esa información, porque el gobierno de México no dice que existe esa información. Incluso hay información de actos de corrupción. También han sido atacadas bases de datos de petróleos mexicanos, bases de datos de la Comisión Federal de Electricidad, que son instituciones pues, estratégicas para el funcionamiento del país, de la economía, el funcionamiento de la electricidad, de todos. Entonces, el gobierno de México, en el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, por ahorrarse dinero, no protegió sus computadoras y fue atacado con éxito. Y entonces eso se hizo pues del conocimiento de la prensa. Pero los periodistas dijeron, qué bueno que pasó eso, porque así sabemos muchas cosas que no las hubiéramos sabido si no pasa eso. Entonces hay un dilema muy grave entre qué es una guerra híbrida negativa y qué es un derecho a la información, que si no lo da el gobierno, entonces hay quien lo consigue
por vías no legales, pero que se considera que también se tiene que saber eso. Estamos hablando de derecho a la información en estructuras democráticas, porque obviamente en estructuras políticas cerradas, no democráticas, no participativas, el Estado tiene todos los instrumentos en sus manos, pero no es el caso en el caso mexicano. Es el caso en algunos países latinoamericanos autoritarios, como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela, pero no es el caso de países con mucho desarrollo de infraestructura cibernética como Brasil. México está como a la mitad en eso. Pero los países latinoamericanos como México tenemos el problema de que somos importadores de softwares, importadores de lo que ofrecen las empresas como Apple, como Microsoft y todo esto. Y luego viene el tema de los algoritmos. Por ejemplo, usando el ejemplo de la campaña de Donald Trump en el año 2016, no fue China ni nada, fue Cambridge Analytica haciendo uso del Facebook y Mark Zuckerberg a través del Facebook, que le ofreció a Cambridge Analytica algoritmos para manipular a la población de Estados Unidos en sus pretensiones políticas, y eso favoreció a Donald Trump. Entonces, cuando a Mark Zuckerberg lo llamaron en el Congreso de Estados Unidos a hacer un testimonio, él se burló del Congreso, él solo pidió perdón, pero no estaba cometiendo un crimen para las leyes de Estados Unidos. Nadie podía meterlo a la cárcel ni ponerle castigos financieros. Entonces, el vacío legal es muy grande. Los hackers están 3 pasos más adelante que los gobiernos. Y los gobiernos que hacen hackeo, pues también están 3 pasos más adelante que los gobiernos vulnerables, que a veces son incluso las potencias que pues no protegen bien sus bases de datos, los gobiernos o los ciudadanos. Entonces, pues, tenemos todos estos problemas. También hay estructuras de seguridad ilegales que venden países y empresas como Pegasus, en el caso israelita. Pegasus vende mecanismos para infiltrar teléfonos celulares de políticos, de periodistas, de empresarios, y eso está en el límite de la legalidad. Entonces, además de la triada que nos han expuesto al inicio de este debate, está el tema legal y el tema ético. La ética es muy importante también aquí, porque pues las gentes confían en ciertas instituciones. Yo confío en el banco para proteger mi salario y yo no sé exactamente si el banco está tomando medidas de precaución sólidas. Pero yo lo dejaría ahí para seguir con este debate. Pero felicito a la CAS por esta iniciativa que es muy importante. Es un tema nuevo. Las amenazas híbridas ciertamente rebasan los límites actuales de las estructuras de defensa que conocemos, de las estructuras de inteligencia que conocemos, ¿no? Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias por tu comentario y como tú dices, ¿no? Los hackers y digamos, poderes extranjeros que tienen estas intenciones, siempre parece que están como 2, 3 pasos en frente de lo que puede hacer la política o los gobiernos del occidente para reaccionar. Entonces, al fin, muchísimas gracias otra vez, Ferdinand Geringer, por estar aquí con nosotros y Raúl Benítez también por su comentario. Me daba mucho gusto hablar con ustedes y a todos los que esperamos ver en el Foro de Seguridad Internacional que llevaremos a cabo en la ciudad de Monterrey los días 30 y 31 de octubre. Ahí vamos a discutir mucho más temas de la seguridad internacional. Y esperemos que tengamos muchísima participación y interés y debate. Y al fin, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por su interés y le deseamos un bonito día. Gracias a ustedes. Chao.